días a todos. Señor les bendiga. Es de enorme gozo poder estar con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Le pido que me acompañen a Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Es un pasaje muy hermoso, muy profundo. Esos pasajes donde uno se siente como en tierra santa, como donde las verdades que el Señor manifiesta son tan grandes y nos humillan tanto que uno siempre se ve indigno o cree no llegar a lo que la palabra del Señor demanda en su exposición. Así que les voy a pedir paciencia. Espero ser claro en la explicación del texto. Romanos es una carta muy importante. Creo que no descubro nada al decirlo. Tanto en su contenido, en su extensión, en los temas que Pablo desarrolla también en este escrito, se ha convertido en una de las cartas más influyentes de todo el Nuevo Testamento, básicamente. Y específicamente el capítulo 3 y la sección que vamos a estar viendo hoy es para muchos el núcleo de la carta. O sea, el centro mismo del argumento que Pablo pretende presentar y defender ante su audiencia. Básicamente Pablo nos va a describir acá la revelación de la justicia de Dios. En la gráfica que compartimos el día de ayer decía el Evangelio y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio revela la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué esta justicia debía ser revelada? Es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Y vamos a ver principalmente 4 verdades en este pasaje, 4 verdades que nos van a motivar a seguir confiando en la justicia que se revela en el Evangelio. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Vamos a ver por qué se debe revelar en el Evangelio, cómo se hace, cómo se revela. Pero principalmente quiero que lo que vamos a ver nos sea de motivación para que nosotros sigamos confiando en la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Tenemos que confesar que muchas veces, o no siempre, nuestra confianza, nuestro descanso está totalmente en la justicia de Dios. Eso lo podemos ver porque, a veces surgen, un cierto orgullo, jactancia, pero también sentimientos de culpa, cuando quizás no damos la medida con lo que el Señor espera. Quizás libertinaje, legalismo, podemos pensar. Todas cosas que resultan de una no correcta o una incorrecta confianza en la justicia de Dios. Cuando confiamos verdaderamente en la justicia de Dios que se revela en el Evangelio y se aplica a nuestro favor, entonces vamos a ver también al final de esta exposición al menos 3 aplicaciones de eso. Pero quiero que piensen en esto. Vamos a ver 4 verdades en este pasaje que nos van a motivar a confiar en la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Y al final vamos a ver algunas aplicaciones de ello. Si lo han encontrado, dice así el pasaje, Romanos 3, versículos 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Oramos. Padre, rogamos su ayuda en esta mañana al presentarnos delante de su palabra, tanto a mí que la voy a explicar, como a mis hermanos que la van a oír. Señor, pedimos que su Espíritu obre en cada uno de nuestros corazones, que permita, Señor, que cada distracción no pueda ser eficaz en desatender, en entender, en comprender y en creer en su palabra y las verdades que vamos a estar considerando en este pasaje. Gracias, Señor, por su palabra, la cual es nuestra vida, nuestro alimento, lo que nos sustenta, lo que nos corrige. Señor, y pedimos que en esta mañana también nos dirija a una mayor confianza en su justicia y mayormente en usted y en su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado para nuestra salvación. Ayúdenos, Señor, encomendamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Permítame tomar agüita. El pasaje comienza, si usted mira su Biblia, con una palabra que dice pero, ahora. Entonces, esto nos obliga, como leyentes, en cualquier texto a mirar qué es lo que estaba diciendo antes. Obviamente Pablo está haciendo acá introduciendo un contraste con algo que había pasado antes, pero algo que está sucediendo ahora. Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Ahora necesitamos explicar qué es lo que ha venido diciendo Pablo para poder entender cómo encaja este texto en todo lo que Pablo ha venido escribiendo. Así que quiero mencionar muy brevemente, a modo de introducción, los primeros capítulos de Romanos. Pablo, al momento en que escribe esta carta, se encuentra probablemente en su tercer viaje misionero, la ciudad de Corinto, y escribe a Roma, ciudad en la que él no había estado todavía, básicamente por una situación que se estaba dando en las iglesias en la ciudad de Roma. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en Roma? Bueno, Roma, tenemos que trazar un poco cómo llegó el Evangelio a Roma. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, Pentecostés, en Hechos capítulo 2, donde muy probablemente habían judíos de Roma que habían venido a Pentecostés. Recuerden, habían creyentes de todos los lugares del mundo, judíos básicamente, que en Pentecostés escucharon el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo, se convirtieron, pero todo ese grueso de gente que se convirtió en Pentecostés después volvió a sus ciudades, volvió a sus pueblos, a sus países, y es muy probablemente que dentro de esos judíos convertidos habían gente que venía de Roma. Entonces, ¿qué pasa? Vienen estos judíos, se convierten, vuelven a Roma, vuelven a las sinagogas, predican el Evangelio, se convierte más gente, y de esa forma es la teoría más probable de cómo surgieron las iglesias en Roma, porque no hay indicios de algún viaje misionero previo a esto, o algún apóstol que haya ido. Y esa es la teoría más confiable, por así decirlo. Entonces, claro, al igual que en Jerusalén, las primeras iglesias eran todas, absolutamente todas, de audiencia o de contexto judío. O sea, los primeros cristianos fueron judíos que creyeron al Evangelio. Ahora, históricamente hubo una persecución en Roma por el emperador Claudio que hizo que los judíos fuesen expulsados de Roma. Cuando Pablo se encuentra con, no me acuerdo si era Apolos, en Hechos, él explica de que habían sido expulsados de Roma por causa de la persecución. Entonces, nace una iglesia judía, ¿no es cierto? Se convierten, nacen congregaciones judías, cristianas, los judíos son expulsados de Roma y probablemente los que se le conocen como los temerosos de Dios, que eran gentiles, que estaban a las puertas, que de alguna forma simpatizaban con el movimiento judío, habían escuchado el Evangelio y se habían convertido en los primeros gentiles. Entonces, con la expulsión de los judíos de Roma, la facción gentil de las iglesias empieza a tomar más fuerza. Más gentiles se empiezan a convertir y empiezan a crecer en número. Cuando los judíos regresan a Roma otra vez, se encuentran que los gentiles, las iglesias están básicamente dominadas por gentiles y empiezan a tener conflictos. Bueno, ¿por qué? Porque los gentiles decían, no, la ley, hemos sido salvos por gracia,
no necesitamos cumplir la ley, no necesitamos circuncidarnos. Y los judíos decían, no, Jesús es un Mesías judío. Si querés que ese Mesías te salve, tenés que hacerte judío. Tenés que circuncidarte, tenés que guardar la ley, y entonces puedes participar de los beneficios que el Mesías judío está trayendo. Entonces esto trajo conflictos, trajo división, y eso es lo que Pablo está abordando en esta carta. No está simplemente explicando el Evangelio, está usando el Evangelio como un medio de reconciliación entre estas dos facciones. Por eso uno ve, Romanos lo está leyendo, y uno puede notar cómo Pablo de repente está exhortando a los judíos, de repente se exhorta a los gentiles, de repente está como tratando a dos audiencias, porque habían problemas por este conflicto que acabo de explicar muy brevemente. Entonces, ¿qué hace Pablo? Escribe, ¿no es cierto?, Romanos, y en el inicio de la carta él empieza hablando de que él tiene deseo de ir a verlos para compartirles a ellos el Evangelio. Versículo 15 del capítulo 1, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora uno dice, pero el Evangelio a los creyentes. Pues si los creyentes no necesitan el Evangelio, uno podría decir, bueno, lo que estaba sucediendo hacía necesario que el Evangelio, bien comprendido, pudiese solucionar estos conflictos. Entonces, básicamente lo que Pablo pretende hacer en capítulo 1 y capítulo 2 y parte del capítulo 3 es dejar tanto a gentiles como judíos en una misma posición delante de Dios. Ambos están bajo el juicio de Dios, ambos han pecado y ambos necesitan ejercer fe para ser salvos. El gentil no se podía excusar de que no conocía la ley, porque Pablo dice en el versículo 20 que las cosas invisibles de Dios, su poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y empieza a describir, capítulo 1, cómo los gentiles cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios, cambiaron el uso natural de sus cuerpos y Dios los entregó. Y vemos un juicio casi instantáneo de Dios en estas personas por no haberle dado gracia a Dios, no haberle adorado como Dios. Y no solo menciona eso, sino que habla también dentro del grupo de pecados que está inculpando, habla de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, engaños, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres. O sea, todo eso ya te hace culpable del juicio de Dios. Porque dice el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Estás dentro del grupo que acabo de mencionar, ese Pablo? Bueno, entonces eres digno del juicio de Dios. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que practican. Entonces posiblemente tenemos a las iglesias leyendo la carta de Pablo, tenemos judíos, gentiles, y están los judíos ahí escuchando cómo Pablo les da a los gentiles de que cambiaron la gloria de Dios, no le dieron gracias, son murmuradores, etcétera, etcétera. Y Pablo se anticipa ese argumento y el capítulo 2, versículo 1, ahora va a atender de alguna forma a la audiencia judía. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Entonces posiblemente el judío, obviamente por tener la ley, por tener las promesas, por conocer la revelación de Dios y decir y saber qué es lo que Dios demandaba de las personas, podían jactarse, podían enaltecerse y decir, nosotros tenemos la verdad, nosotros conocemos a Dios. Y sin darse cuenta, o sí, se convertían o empezaban a desarrollar un espíritu de juicio. No, es que ellos son pecadores, ellos son gentiles, ellos, etcétera, etcétera. Entonces Pablo ahora tiene que atender también a la audiencia judía. Y le dice, tú que juzgas, eres inexcusable, porque al juzgar haces tú lo mismo. ¿Por qué? Porque juzgar lo coloca al judío en la categoría de altivo, que Pablo había mencionado en el versículo 30. Soberbios, altivos. Así que al juzgar, al creerte superior, ya te haces culpable, le dice Pablo. Y eres inexcusable. O sea, sea gentil, sea judío, eres inexcusable. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad, y piensas que tú, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú escaparás del juicio de Dios? Obviamente la respuesta es no escaparás. Bueno, Pablo sigue, desarrollando su argumento, termina el capítulo 2, el versículo 17 del capítulo 2 dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, instruyes
eres instruido por la ley y apruebas lo mejor, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Durísimo Pablo. Está teniendo una audiencia que era, no sé, podríamos pensar en personas básicamente académicas, conocían la ley, la podían recitar, se la sabían de memoria, conocían teología, etcétera, etcétera. Y Pablo le dice, eso no te sirve de nada si no guardas la ley. Y es lo que va a decir más adelante. Es en verdad la circuncisión aprovecha si es que guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, tu posición de privilegio ante Dios, como pueblo con promesas de Dios, con el pacto, con la ley, con todo lo que Dios le ha dado como pueblo, no te sirve de nada si no guardas la ley. Capítulo 3 comienza y dice entonces, y se anticipa otro argumento. El judío podría haber dicho, bueno, entonces ¿de qué sirve ser judío? ¿De qué sirve tener la ley? Versículo 1 del capítulo 3. ¿Qué ventaja pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Entonces Pablo plantea este contraargumento y dice mucho en muchas maneras, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces el judío, Pablo ve como un privilegio, como una posición de honra de alguna forma, en que el pueblo judío se le haya confiado la revelación de Dios. Entonces el judío puede decir, bueno, ¿de qué sirve ser judío? Bueno, tenés todos estos privilegios. Pero fíjese lo que dice el versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces Pablo magistralmente utiliza ese argumento de qué tenemos de beneficio ser judío. Le dice mucho, en muchas maneras se te ha confiado la revelación de Dios, pero no solo se te ha confiado, sino que se te ha confiado y la has mal administrado. Porque dice, ¿qué pasa si algunos han sido incrédulos? O sea, ¿qué pasa si a pesar de que Dios les ha dado la revelación al pueblo de Israel, confiándoselas, ¿qué pasa con la fidelidad de Dios en que este pueblo al que se le ha confiado ha sido incrédulo? No ha respondido con fidelidad, se podría decir. Entonces Pablo usa el privilegio que tenía participar al pueblo de Israel como con mayor peso de culpa para el mismo judío. O sea, tenías mayor posición de privilegio que el gentil, pero no la supiste aprovechar, y eso te hace aún más culpable, le dice Pablo. Así que gentiles están bajo la ira de Dios porque han pecado, judíos están en la misma situación, aunque tenían todos estos beneficios de parte de Dios, se han hecho igualmente culpables. ¿Por qué? Porque se jactan, porque se enorgullecen, y eso revela soberbia, altivez, y eso te hace culpable de juicio. La ira de Dios se revela contra toda injusticia. Así que el gentil está bajo la ira de Dios, el judío también está bajo la ira de Dios. Y Pablo va a terminar versículos 9 al 20 citando las Escrituras. Primero le cita como los hechos. Ustedes hacen esto, eso revela que ustedes son pecadores. Ustedes se juzgan a otros, son pecadores. Pero si no me creen a eso, a los hechos, dice Pablo, créanle a la Escritura. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Versículo 10. Como está escrito. Entonces Pablo va a citar la Escritura. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ustedes judíos que tienen la ley, que conocen la ley, que se jactan de tener la ley, ¿no conocen lo que la ley y la palabra de Dios dice en cuanto a esto? La palabra de Dios dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces Pablo ahora les da como el jaque mate con la Escritura y les dice, la Escritura afirma lo que les estoy diciendo. Gentiles y judíos están
bajo pecado y por tanto bajo el juicio de Dios. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, lo que acaba de leer Pablo. Posiblemente la ley acá entendiéndose como todo lo que era el Antiguo Testamento. Obviamente, si Dios revela algo a su pueblo, en este caso el Antiguo Testamento, no iba a ser esperable que al gentil le estuviera de una forma hablando particularmente esa ley. Obviamente la ley estaba escrita para quien fue dada, en este caso para el pueblo. Por eso dice a los que están bajo la ley, todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces el judío que se jactaba de tener la ley, de conocerla, de obedecerla, de guardarla, Pablo le dice, la ley da testimonio de que eres pecador y de que estás bajo el juicio de Dios. Y el propósito es que tu boca se cierre. Que tu boca se cierre, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces Pablo básicamente deja a gentiles y a judíos en una situación desesperante. Hemos pecado, la ira de Dios se revela contra nosotros. Ninguna de mis obras me puede salvar, básicamente. Ni siquiera haciéndome judío y guardando la ley, porque voy a la ley, leo la ley y me doy cuenta que la ley me condena. No puedo ser justificado por ellas. ¿Por qué? Termina el versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Así que el propósito que tenía la ley no era salvar, sino condenar. Obviamente la ley revelaba la justicia de Dios. La ley, uno va a la ley y puede aprender el carácter justo de Dios, de su santidad, de sus principios, de su moralidad, podríamos hablar. Pero la persona que sinceramente se acercaba a la ley y leía la ley, tenía que leer la ley y darse cuenta de que ese estándar de justicia era imposible alcanzar. Y entonces, como dice el versículo 20, poder adquirir conocimiento de pecado. En otras palabras, la ley te termina acusando y te termina dejando bajo juicio. Entonces el panorama es oscuro. No hay, es como que no hay esperanza. No hay nada que yo pueda hacer. Ni siquiera la ley que en tanto confiamos, si la obedezco me doy cuenta que más injusto soy porque no la puedo guardar. Entonces, ¿qué? Como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién podrá defenderme ahora? Y entonces Pablo, ahí viene nuestra sección, versículo 21 al 31, que dice, pero ahora, el contraste obviamente ahora se entiende. Ahora, aparte de la ley, o sea, Dios había dado la ley que tenía el propósito de manifestar el pecado a las personas en un cierto periodo de tiempo, y ahora dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley no podía dar justicia, testificaba de la justicia, pero no me podía hacer justo. No podía alcanzar justicia por medio de la ley. Pero es como que Dios dejó que la ley cumpliera su propósito para que en el tiempo preciso Dios entonces enviara a su Hijo para dar solución a eso, a lo que la ley tenía que cumplir. Por eso Pablo dice que la ley era como un ayo, como un cuidador que me llevaba hacia Cristo, en Gálatas. Pero ahora, aparte de la ley, la idea ahí es como independientemente de la ley, o por otro camino que no es la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero, fíjense lo que dice, testificada por la ley y por los profetas. O sea, esto no es algo que yo estoy inventando, dice Pablo, esto está en la Escritura. La ley y los profetas, siempre que en la Biblia leemos esta expresión, ley y los profetas, se refiere a toda la revelación del Antiguo Testamento. Así que en las Escrituras de los judíos, las que ustedes conocen, le dice, está testificado esto que les estoy hablando. De hecho, Pablo, cuando se presenta en el versículo 2, que él dice, yo soy apartado para el Evangelio de Dios, dice que él había prometido antes, por sus profetas, en las Santas Escrituras. O sea, el Evangelio no era algo nuevo, en cierto sentido, era algo que Dios ya había prometido. Ahora, ¿de qué forma la justicia de Dios se testifica por la ley y los profetas? Bueno, ¿qué hacía la ley? La ley testificaba el carácter justo de Dios, testificaba el estándar de santidad que Dios exigía, y como veíamos en el versículo 20, terminaba acusando a la persona que quería de alguna forma vivir a la luz de esos estándares. Así que la ley debía de alguna forma condenar, acusar, dar conocimiento de pecado,
y eso hacía la ley. ¿Y los profetas qué hacen? Bueno, los profetas anuncian juicio. Si uno lee los profetas, todos los profetas, hay básicamente dos temas principales. Anuncian juicio y anuncian restauración. Anuncian juicio, ¿por qué? Porque no han cumplido, no han podido guardar de alguna forma la ley de Dios, no han alcanzado su estándar de justicia. Pero aún en medio de eso, Dios promete restauración. Y esa gran tensión que hay entonces con el juicio y la restauración en los profetas. Entonces, el Evangelio, de alguna forma testificado, o la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, testificada por la ley y los profetas, cumple esto. Vamos a ver más adelante. Cumple la justicia de Dios, el juicio de Dios en condenar el pecado, pero también cumple o revela la fidelidad de Dios en cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Yo voy a juzgar el pecado, pero también voy a restaurar y voy a dar salvación. Y todo eso lo hace en una sola persona, en su Hijo, el Evangelio. Entonces, ahora, aparte de la ley, sin relación con la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Podemos pensar acá en contraste entre obras de la ley, fe en Jesucristo. Independiente de las obras de la ley, por medio de la fe, entonces, se manifiesta la justicia de Dios. La justicia de Dios puede ser entendida acá como la justicia que Dios imparte. O sea, la justicia que el hombre necesita para pararse, valga la redundancia, en un estado justo delante de Dios. Porque si uno recuerda, hasta el versículo 20 estamos condenados, nos paramos delante de Dios, estamos bajo juicio, pero necesitamos justicia para estar delante de Él. Bueno, la justicia de Dios se revela por medio de Cristo, y es esa la que el creyente necesita y que es imputada. Por medio de la fe, versículo 22, para todos los que creen en Él. Ahora, no se entiende acá un poco el peso de esta frase, para todos los que creen en Él, pero tiene que ser entendida con mucho peso, porque Pablo, en su audiencia había gente que decía, necesitamos guardar la ley, la fe viene después, la fe no es tan importante, hay que guardar la ley, sobre todo para una audiencia judía que se creía como en una posición superior al resto de las naciones y de las personas. Entonces, que Pablo ahora los ponga como en un mismo nivel, es básicamente lo que Pablo estaba proponiéndose luego de acusar a cada uno de estas audiencias. Entonces, para todos los que creen, no hay distinción, por eso dice, no hay diferencia. ¿Por qué Pablo tiene que explicar que no hay diferencia? Bueno, porque ellos pensaban que sí había diferencia. Dice, porque no hay diferencia. Para todos los que creen, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto ya está claro, Pablo ya lo ha explicado. Todos pecaron, eso te deja en igual posición delante de Dios, en una posición de condenación, y por tanto tu única salida es la fe. No hay obras, no hay ley, no hay nada que puedas hacer. Tienes que tener fe. Y todos los que creen, entonces se les revela, se les manifiesta, o Dios manifiesta su justicia a todos los que creen en Él. No hay diferencia. Obviamente hay diferencia en términos de pactos, de promesas que Dios ha dado específicamente a su pueblo, pero en términos de justicia, en la cual se van a parar delante de Dios, no hay diferencia, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí la idea es como que carecen de la gloria de Dios, como que no alcanzan de alguna forma la gloria de Dios. Así que esta es la primera verdad. Dije que iba a compartir 4 verdades que nos van a motivar a seguir confiando en la justicia de Dios revelada en el Evangelio, y esta es la primera. Todos hemos pecado. ¿Sabía eso? Yo creo que sí. La pregunta es, ¿lo habíamos olvidado? ¿Lo recordamos diariamente de que todos hemos pecado? Tenemos que tenerlo presente, porque entonces la solución se vuelve más hermosa cuando lo consideramos. Todos hemos pecado. Esa es la primera verdad. ¿Y eso qué significa? A la luz del contexto, significa juicio, significa ira. Es decir, mi pecado me hacía merecedor del juicio de Dios y de su ira. Y no había nada que yo pudiera hacer para evitarlo. No había nada que yo pudiera hacer para hacerme justo delante de Dios, porque ya había pecado. Y un solo pecado ya me hace culpable.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esta frase de alguna forma describe a todos los que creen en Él del versículo 22. La justicia de Dios se revela, se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo hacia todos o para todos los que creen en Él. ¿De qué forma se manifiesta esta justicia? Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y esta es la segunda verdad que quisiera, o que vemos en este pasaje. La primera es que todos hemos pecado, todos estamos bajo el juicio de Dios, todos estábamos bajo la ira de Dios. No había diferencia, no había alguien superior a otro, todos estábamos en una misma situación de culpabilidad. La segunda verdad, y es una buena noticia, y es que podemos ser justificados. O sea, a pesar de que hemos pecado, a pesar de que estamos bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, bajo la condenación, podemos ser justificados. Esa es buena noticia. Si uno lo ve, se pone en la audiencia de Pablo, donde ya lo ha dejado a todos bajo pecado, bajo juicio, y todos preguntando, bueno, ¿cómo entonces estoy bien con Dios? Bueno, por medio de Cristo, por medio de la fe, puedes ser justificado. Y cuando lees eso, entonces dice, obviamente, ya no quiero esforzarme más por tratar de guardar la ley, quiero a Cristo, quiero eso, quiero a alguien que me dé justicia, alguien que me declare justo. Eso significa ser justificado. La palabra ahí es un término que se usaba, es un término forense, más como en contextos judiciales, que básicamente significa declarar justo. Ahora, es interesante que esta idea de justificación no es un proceso. No es que Dios te declara un poco justo hoy, y si te portás bien, te declara más justo mañana, y si te portás mal, te declara menos justo pasado. No es un proceso, es un acto único. Es un acto instantáneo y una vez para siempre. O sea, creemos en Cristo, aquellos que hemos pecado, aquellos que estamos bajo la ira de Dios, y vemos que Dios revela su justicia por medio de Cristo, creemos en Él, y dice Pablo, puede ser justificado, puede ser declarado justo. O sea, yo no sé ustedes, pero si ustedes cuando oran, se presentan delante de Dios en oración, muchas veces quizás por algún pecado, o no necesariamente, pero hay momentos donde uno se ve tan culpable, uno está bien, quizás no ha hecho nada malo, pero Dios te revela de alguna forma su santidad. Es algo muy casi místico, no sé si le ha pasado, pero de repente hay como que cae un peso de culpa sobre uno, y uno tiende como a sentirse culpable, a sentirse mal, pero de repente recuerda el Evangelio y dice, pero ya Dios me ve justo, Dios me declaró justo. Y eso es hermoso, es gratificante en muchas maneras. Entonces Pablo que diga, puede ser declarado justo, gratuitamente, no necesita hacer nada. De hecho, todo lo que puedas hacer te va a producir lo contrario, más condenación. Puede ser justificado gratuitamente, instantáneamente. Dios te dice, eres justo. Hermoso. Es un acto, no es un proceso, es instantáneo. Es un estado único. O sea, no hay niveles. No es que puedo mejorar mi justificación, no es que puedo hacerme más aceptable delante de Dios con lo que hago. La justificación es algo que Dios hace, no es algo que el hombre hace. Y si Dios lo hace, entonces es perfecto. No necesito añadirle nada. La idea ahí de siendo justificados, y acá un comentario más técnico, es un verbo en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los que reciben los que son el sujeto de la oración, en cierto sentido, son los que reciben la acción. O sea, los que son justificados no es que ellos hacen la justificación, ellos reciben algo. Esa es la idea. O sea, alguien externo a la persona, a los que creen, ejecuta la obra de justificación. O sea, yo no me puedo justificar, Dios lo tiene que hacer. Es un acto, no es un proceso, es un acto único, no tiene niveles, no se puede aumentar, no se puede disminuir, es algo que Dios hace. Y el resultado de la justificación, obviamente, en términos soteriológicos hay muchos términos asociados a esto, pero básicamente es que Dios nos puede perdonar y que podemos ser libres de la condenación.
O sea, lo opuesto a justificación es condenación. Justificación, declarado justo; condenación, declarado culpable. Y la condenación era el estado en el que cada uno de nosotros estábamos. Dios me justifica y entonces puedo ser libre de la condenación. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La idea de gratuitamente es sin motivo, literalmente significa esa frase, sin razón. O sea, obviamente hay una razón. Teológicamente uno podría hablar del amor de Dios, de su gracia, pero lo que Pablo está diciendo es que no hay ninguna razón en el hombre que haga que Dios le justifique. No hay nada en ti, no hay nada que puedas hacer, no hay nada que puedas pensar, que puedas esforzarte por hacer para que Dios te justifique. No está en ti la razón, esa es la idea. Es por su gracia, o sea, es algo inmerecido, es un don, es un regalo. Y esto es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá la idea de redención es la de un rescate. Hay un pago que se tiene que hacer para liberar. Hay muchos. Es un pasaje muy, muy denso teológicamente. No quiero quizás confundirlos contando terminología, pero tenemos que quedarnos con esa idea de que para que hubiese justificación tuvo que haber un pago. Podemos pensar contextualmente en los pagos de los esclavos que se hacían en ese momento. Cuando uno redimía a alguien, a un esclavo, tenía que dar un pago para que ese esclavo fuese liberado. Bueno, no era liberado como tal, pasaba a ser propiedad de otro. Pero acá la idea es que hubo un rescate, hubo una redención y hubo un pago. Y el contraste obviamente está con gratuitamente. Sin razón en mí, gratuitamente, no me cuesta nada, pero dice Dios, hubo un pago, hubo un rescate que tuvo que ocurrir. Y este rescate fue en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Acá empieza como a explicar un poco más qué es lo que significa que fue gratuitamente, que fue sin razón, que fue en redención, que es por gracia, por la fe. Debajo, la base de todo aquello, dice Pablo, es que Dios tuvo que poner a alguien para propiciar. Bueno, no dice qué es lo que propicia, pero la propiciación guarda relación con aplacar la ira. De propiciar la ira, es hacer algo para que la ira se aplaque de alguien. Obviamente podemos pensar en sacrificios, ese tipo de cosas que se hacían, pero vean cómo en el texto dice a quien Dios puso como propiciación. La idea allí es de aplacar la ira, o sea, Dios está aplacando a sí mismo, poniendo a Cristo. Esa es la idea allí, por medio de la fe en su sangre. Siempre la sangre se asocia a términos de sacrificios, pero que tienen que ver con evitar el juicio de alguna forma. Por ejemplo, en Romanos 5, versículo 9, dice, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Entonces, se relaciona la sangre con evitar la ira. Esa es como la idea. Entonces Dios es como que, supónganse que yo soy Dios y todos ustedes, o el mundo en general. Y Dios tiene que ejecutar ira. O sea, para satisfacer su justicia, porque Dios es justo, Dios es santo, y si Dios es justo y santo y Dios quiere ser Dios de alguna forma, su ira tiene que ser satisfecha. Dios no puede pasar por alto el pecado. Tiene que aplacar su ira. Y entonces Dios dice, bueno, en vez de dar ira a todas estas personas, dice, Dios puso como propiciación a Cristo. Entonces como que agarró, esto es Cristo de alguna forma, y lo pone delante de todos ustedes, y sobre Cristo entonces Él satisface su ira. Eso es gráficamente lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que la solución en la que la justicia de Dios que yo merecía como juicio, como ira, se soluciona, la forma en la que eso ocurre es que Dios tuvo que poner a alguien para que recibiese el juicio y la ira que yo merecía. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La idea allí de poner, Dios puso, es un término que tiene la idea de poner delante, pero que lleva en sí la idea de hacer público algo.
Yo pongo algo delante o en cierta altura para que todos lo vean. Esa es la idea, gráficamente, que tiene esta palabra. Entonces como que Dios agarró y puso a Jesús, pero el acto de ponerlo fue en una manera pública para manifestar algo. Esa es la idea. No es simplemente que puso ahí, sino que el acto de poner implicaba hacer público a la vez. O sea, lo pongo, pero para darlo a conocer. Y vemos qué propósito tenía eso. Versículo 25. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Podemos entender sangre como sacrificio, como su muerte. ¿Con qué propósito? Para manifestar su justicia. Así que tenía un propósito la propiciación, el poner a Cristo ahí para manifestar su justicia. ¿Por qué Dios tenía que manifestar su justicia? Bueno, el texto sigue, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, Dios había pasado por alto, entre comillas, los pecados pasados hasta Cristo, en el sentido de que no se habían, si bien habían sacrificios, habían ofrendas, no se habían, bueno, Hebreos dice, la sangre de toros y de animales no pueden satisfacer la culpa. Y Dios había como permitido eso, o retrasado más bien el ejercicio de su juicio sobre el mundo, con el propósito para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, versículo 26, con la mira o con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, el que Dios retrasara de alguna forma todo el juicio en el pasado, encuentra su explicación en que Dios en ese tiempo, en el tiempo presente, donde pensando en la venida de Cristo, en la primera venida, en ese tiempo Dios tenía el propósito, el deseo de manifestar su justicia. ¿Con qué propósito? Otra vez, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, Dios pudo haber sido culpado de injusticia porque no juzgaba justamente o rectamente los pecados. No solo eso, sino que al justificar a las personas en base a la gracia, como lo hace con David, por ejemplo, como lo hizo con Abraham, que fue justificado no por obras, sino por gracia, por la fe, uno podría decir, bueno, pero ¿cómo lo perdonas? Y ya. No, Dios tenía que manifestar su justicia. Eso es lo que está diciendo acá. Que el acto de Cristo viniendo en sacrificio, en propiciación, en redención, recibiendo la ira de Dios, la justicia de Dios, era el acto que vindicaba a Dios como Dios justo. Y no solo eso, sino que al vindicar a Dios como justo, ya Dios no podía ser ocupado de injusto al perdonar a otros. Por eso dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La idea ahí es como, para que Él sea justo, aun cuando justifica a otros. Obviamente la idea de justificar es justificar a un pecador. Y es fácilmente, uno podría decir, pero ¿cómo puedes perdonar a alguien que es pecador? Dios no puede llegar y perdonar así, porque Él es justo. Él tiene que satisfacer su justicia. Y eso es lo que muchas veces no se logra entender en cuanto al Evangelio. Que el Evangelio no es simplemente hay perdón, ¿no es cierto? No es simplemente hay justificación, sino tenemos que entender qué es lo que hay como de base. ¿Por qué Dios puede justificarme? Y como leíamos recién la buena noticia, la mala noticia era todos hemos pecado, la primera verdad. La segunda verdad, podemos ser justificados, esa es la buena noticia. Y la tercera verdad es la razón de por qué podemos ser justificados, y es que Cristo satisfizo la justicia de Dios. Cristo satisfizo perfectamente la justicia de Dios. Y muchas veces ignoramos eso, que el Evangelio es Dios salvándonos de Dios. Dios tenía que juzgarme, Dios tenía que mostrar su ira, pero Dios mismo provee la solución, y no solo provee una solución, que provee a su Hijo. No solo su Hijo, que vive una justicia y una vida perfecta, sin pecado, sin culpa, que cumple perfectamente la ley, lo que nadie pudo hacer, sino que lo juzga como si hubiese sido uno de nosotros. Lo castiga, derrama su ira sobre él. Para poder, ¿qué cosa? Propiciar su ira, satisfacer su justicia. De manera que cuando Él declara a otro justo, Él puede seguir siendo justo. Porque el pecado de Gaby, cuando lo justifica,
Cristo lo pagó. El pecado de Lele, Cristo lo pagó. Mi pecado, Cristo lo pagó. Y Dios me puede declarar justo y Él seguir siendo justo. A fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa es la tercera verdad entonces. Que es por qué entonces podemos ser justificados, aún siendo pecadores. Y es que Cristo satisfizo la justicia de Dios. Todos hemos pecado. Es una verdad que debemos reconocer. Pero podemos ser justificados gracias a que Cristo satisfizo la justicia de Dios. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Acá Pablo hace una aplicación directa para la audiencia a la que le está escribiendo, que es básicamente los judíos. Luego de describir, y le dice, ustedes judíos estaban bajo pecado, se les dio la ley, no la guardaron. La misma ley tenía el propósito de darles a conocer el pecado y dejarlos bajo condenación. Pero Dios manifiesta su justicia, se la da, se la otorga a todos los que creen en Cristo, porque Dios puso a Jesús y castigó a Jesús, satisfizo su justicia en Él, para poder justificarlo a ustedes. Y a la luz de esa posición, y me imagino, ¿no?, leyendo la carta en público ahí en las iglesias en Roma, y llegan a esta parte, ¿dónde pues está la jactancia? Me imagino un silencio así. Ya nadie se hubiese querido levantar y decir, no, es que yo merezco esto, no, es que yo... No hay jactancia, queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? La idea allí de ley puede ser también entendido como un principio. ¿Por cuál principio? ¿El principio de las obras? O sea, lo que tú haces, tus méritos. No, sino por la ley o por el principio de la fe. Concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificado. Recordamos, un acto puntual, instantáneo, completo, perfecto, una vez y para siempre, sin mejoras. Y Pablo tiene que explicar esto porque muchos de los creyentes a los que le escribe, valga la redundancia, ya habían creído en el Evangelio, pero querían de alguna forma seguir manteniendo una mejor posición delante de Dios por medio de su obediencia a la ley, de guardar los ritos, de hacer esto, lo otro. Y Pablo dice, ya no hay jactancia. ¿Por qué? Porque el principio de la fe anula la jactancia, la excluye. Si fuese salvo por las obras, sí habría jactancia, dice Pablo. Pero no es por obras, es por fe. Así que concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esta es la cuarta verdad. Y es que ninguna obra me puede hacer más justo. La primera es, todos hemos pecado. Todos hemos pecado, están destituidos de la gloria de Dios. La segunda, podemos ser justificados gratuitamente. La tercera es la razón de por qué podemos ser justificados, y es que Cristo satisfizo, o de alguna forma cumplió la justicia de Dios. Y entonces Dios me puede declarar justo. Cristo pagó lo que yo no podía pagar. Y para finalizar, ninguna obra me puede hacer más justo. Siempre voy a ser justificado por fe sin las obras. O sea, no hay nada que yo pueda hacer desde mi momento de salvación adelante que me pueda hacer mejor que otro, o que pueda ganar más favor de Dios con lo que hago. Solamente por medio de la fe. Y la fe, por más que algunos discuten si es una obra o no es una obra, la fe es reconocer, vamos a ver, bueno, más adelante, pero es básicamente reconocer mi incapacidad de hacer algo. Es aceptar lo que Dios me está ofreciendo. Y no hay mérito en eso. No hay ningún mérito en eso, porque estoy diciendo no tengo mérito. Sálvame. No hay jactancia. El hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Y Pablo quiere defender esto, de que todos son justificados de la misma manera, incluyendo a los gentiles. Por eso dice el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? La respuesta es no. ¿No es Dios también de los gentiles? La respuesta es sí. Ciertamente también de los gentiles. O sea, lo que Pablo está tratando de presentar es que Dios no tiene distintas esferas de divinidad. No es que Dios simplemente actúa como Dios con los judíos y el resto de los pueblos no. Y los judíos sabían eso, por eso Pablo lo presenta de esta manera. Ciertamente también de los gentiles. Dios es Dios de todos. Por eso dice versículo 30, porque Dios es uno. Y si hay un solo Dios, entonces debe ser Dios de todos. Y si Dios es uno y es Dios de todos, creador de todos,
Él también puede ser salvador de todos, de igual forma. Por eso dice, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Puesto que Dios es Dios de todos, Dios puede ser salvador de todos de igual manera. Y eso era un principio conocidísimo por los judíos, la Shema. Dios, tu Dios, Jehová tu Dios, Jehová uno es. O sea, no era algo que ellos hubiesen animado a rebatir, lo entendían. Luego, por la fe, termina Pablo, invalidamos la ley, hacemos nula la ley, en ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Ahora, ¿en qué manera la fe confirma la ley? Bueno, confirma la ley a la luz del versículo 20, en que la ley daba el conocimiento de pecado. La ley acusaba de pecado. Ese era el propósito de la ley. La ley, bien entendida, bien usada, no debiese enorgullecerme, sino humillarme y mostrarme que soy pecador. Y cuando yo creo en el Evangelio, estoy diciendo lo que la ley dice de mí es correcto. Por eso no invalido la ley. La ley tiene esa función, tiene que cumplirla. De hecho, sin ley no hay Evangelio. Porque ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Cómo me acerco? ¿De qué soy salvado? Si no es del veredicto que la ley ejerce sobre mí, dejándome bajo la ira de Dios. Entonces la ley es importante. Tenía un propósito. Por eso no la invalidamos, sino que confirmamos la ley. La idea allí es como, reconocemos que lo que la ley dice, el testimonio de la ley es correcto. Entonces cuando creemos, le dice Pablo a los judíos, cuando ustedes creen, están diciendo que la ley los deja bajo culpable. Y si la ley te deja bajo juicio, entonces ¿cómo vas a buscar justicia en la ley? Si te vas a hacer más condenado aún. Esa es la idea. La fe confirma la ley. Y si la ley no me puede hacer más justo, entonces no hay ninguna obra que me pueda hacer más justo delante de Dios. 4 verdades, entonces, que hemos visto, que hemos recordado más bien. Yo creo que son cosas que sabemos, pero que no tenerlas presentes en nuestro día a día nos desvían a confiar en otras cosas. Quizás en nuestros méritos, quizás en nuestro carácter, en nuestra madurez. No sé qué cosas te pueden llegar a desviar de dejar de confiar en la justicia de Dios, pero quiero repasar las 4 verdades y quiero de ahí compartir 3 aplicaciones de esto. Entonces, 4 verdades que debemos recordar, que nos van a motivar, que nos van de alguna forma a arrojar a confiar en la justicia de Dios cada día, y es que todos hemos pecado. O sea, no hay en mí justicia. En otras palabras, necesito la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque he pecado. Porque mañana voy a seguir pecando, pasado mañana voy a seguir pecando, y necesito recordarme la justicia de Dios que se me ha dado en el Evangelio. Hemos pecado. Eso me hace digno de juicio. Pero puedo ser justificado gratuitamente por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Declarado justo para siempre. La tercera es que, y es la razón de por qué puedo ser declarado justo, y es que Cristo satisfizo la justicia de Dios. Cristo absorbió la ira que yo merecía, de manera que ahora me puede Dios perdonar, me puede declarar justo, imputándome la justicia de Cristo. Todos hemos pecado, podemos ser justificados, porque Cristo satisfizo la justicia de Dios, y no hay ninguna obra que pueda hacer para hacerme más justo. Todo eso debemos recordarlo cada día, para seguir confiando en la justicia de Dios. ¿Sabe? Cuando no confiamos en la justicia de Dios, o mejor dicho, cuando sí lo hacemos, pasan 3 cosas, por lo menos. No es todo lo que pasa, son simplemente 3 cosas que generalmente pasan. La primera, la más natural del pasaje, el versículo 27, es que confiar correctamente en la justicia de Dios que se revela en el Evangelio excluye la jactancia, excluye el orgullo, la altivez. Me humilla, en otras palabras. O sea, cuando realmente confío en el Evangelio y la justicia que Dios me da en el Evangelio, entonces no tengo ningún motivo para enorgullecerme o tener actitudes altivas hacia otros creyentes. Porque eso es lo que estaba pasando acá. Los judíos decían, no, nosotros somos mejores. Y Pablo dice, ¿dónde está la jactancia en eso? Si eres salvo por la fe, al igual que ellos. Excluye la jactancia, excluye el orgullo.
¿Sabe? Y eso, en más de una ocasión, uno cae en esto, en jactancia. Y es muy sutil, muy sutil. A veces, como decía, no, es que esta persona no vive el Evangelio como yo lo vivo. Mi comportamiento, quizás es razón de jactancia. Mi madurez o mi aparente santidad. Pero también puede ser mi teología. No es que esta persona no entiende el Evangelio tan bien como yo. No entiende las doctrinas de la gracia como yo lo entiendo. Casi como un creyente de segunda clase. Quizás mi teología, quizás mi comportamiento. El punto es que a la luz del Evangelio no hay diferencia. En una persona que recién se convierte y que no sabe nada de la vida cristiana, no sabe nada de la fe, no sabe nada de teología, no sabe quién es John MacArthur, no sabe quién es, no conoce nada, pero conoció a Cristo y entendió el Evangelio y fue en arrepentimiento y fe para recibir perdón. Esa persona es igual de justa que nosotros ante Dios. Aunque tengamos 30 años en la fe, hayamos estudiado en muchos seminarios, lo que sea, todos estamos en igual posición. Por tanto, no debiese haber nunca una actitud de jactancia para con nadie, porque todos hemos pecado, todos necesitamos justificación y ninguno de nosotros podía lograrlo. Alguien la hizo. Así que, naturalmente, confiar en la justicia de Dios, traer a la memoria la justicia de Dios que Dios me da en el Evangelio, debiese excluir la jactancia. Debiese excluir la jactancia. Y sabe, el orgullo y la jactancia es la primera razón de conflictos en la iglesia. En la iglesia, en la familia, el trabajo. Encuentra cualquier conflicto y vas a ver que de fondo hay orgullo, que hay jactancia. No, es que yo no merecía que me dijera eso, no merecía que me tratara de esta forma. Yo siempre le trato de esta forma y ella o él no lo hace Hay orgullo. Siempre es así. Pero abordar las relaciones a la luz del Evangelio y nuestra posición, que es igual de cada uno de nosotros delante de Dios, debiese hacernos más humildes. Y eso debiese verse en las relaciones. Relaciones armoniosas, relaciones de edificación. Eso debiese verse, sobre todo en la iglesia, la familia de la fe. Así que el primer efecto que confiar en la justicia de Dios tiene, o la primera aplicación, es que debe excluir la jactancia y debe excluir el orgullo. El ejemplo más claro de esto es el fariseo, ¿no? Con el publicano orando. Gracias a Dios porque no soy como el publicano. Pero hay otra cosa que excluye el confiar correctamente en la justicia de Dios, y es la culpa. Muchas veces, o en ocasiones, la excesiva culpa nos desanima, nos detiene, nos paraliza. Casi como que nos ponemos medio emo, medio depresivos, y nos decimos, no, es que yo soy tan pecador, y casi como que nos queremos pegar, y nos desanimamos, perdemos la esperanza de no, es que yo no voy a poder mejorar nunca voy a poder dejar este pecado, y comenzamos con un círculo vicioso de culpa, pecado. ¿Por qué? Porque hemos dejado de confiar en la justicia de Dios. Si confiamos en la justicia que Dios nos da por medio de Cristo, que es perfecta, que es completa, que no le puedo añadir nada, que es todo lo que necesitaba, entonces el pecado, obviamente hay etapas de culpa donde el Señor me confronta, ¿no es cierto?, con el pecado, pero la culpa nunca debe ser un estado constante. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Por eso dice Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz. No sé si se había dado cuenta de eso, que tenemos. Es algo que ya tenemos, no es que vamos a tener, no es que podremos tener, tenemos paz. La pregunta es, ¿experimentas tú la paz que el Evangelio da ante Dios? La justicia correctamente entendida de Cristo a mi favor debiese eliminar la culpa, debiese eliminar el temor, debiese recordarme y hacerme disfrutar la paz que gozo con Dios gracias a Cristo. Obviamente uno dice, no, yo soy una miseria, no merezco nada, pero eso no me debe dejar ahí, me debe hacer mirar a Cristo y celebrar lo que Cristo hizo a mi favor y entonces disfrutar la paz que Dios me da. Por eso también Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Bueno, más adelante dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica.
Entonces la respuesta, el efecto natural de confiar correctamente en la justicia de Dios en el Evangelio es que va a excluir la jactancia, ya no va a haber orgullo, no va a haber altivez, pero tampoco va a haber culpa. No va a haber sentimientos de culpa, de condenación, porque Cristo pagó eso. Obviamente uno debe hacer el ejercicio de arrepentirse, de evaluar qué es lo que debe corregir en su vida, pero nunca la correcta reflexión en el Evangelio me debe dejar con la culpa. Me debe dejar con el gozo de saber que estoy en paz, que me puedo parar delante de Dios con todo lo que soy y tengo y saber que Dios me ve como justo y puedo tener paz. Tenemos paz para con Dios. Así, excluye la jactancia, debe excluir la culpa, y una tercera aplicación más, y es que confiar correctamente en la justicia de Dios que revela en el Evangelio debe motivar la obediencia. Debe motivar la obediencia. La ley no me justifica, pero la fe confirma que lo que la ley dice es verdad. En otras palabras, la norma de justicia que se revela en la ley, cuando yo creo, digo, sí, necesito eso. Y eso, de hecho, Pablo más adelante, en Romanos capítulo 13, versículo 8, dice lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, la ley no es que ya está, me convertí, la ley y allá. No, tenés que cumplir la ley, pero ahora con otra motivación, el amor. En el amor se cumple tal cumplimiento de la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, se lo está diciendo creyentes, le está repitiendo los mandamientos, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En otras palabras, la ley sigue siendo una norma para nosotros en justicia. Obviamente no la cumplimos con el propósito de ser más justos. La cumplimos como un resultado de la santificación que Dios obra en nuestra vida. De hecho, en Romanos capítulo 6 también habla de que así como presentaste vuestros miembros para servir a la injusticia, ahora los presente para servir a la justicia. Y ahí habla de cómo el creyente es liberado del pecado, pero no es liberado para ser libre y hacer lo que quiera, es para ser siervo o esclavo de la justicia. Entonces, entender correctamente la justicia de Dios que se me da, me debiese motivar a vivir justamente. No debiese dejarme, ahora yo hago lo que quiero porque total ya me perdonaron. No, debiese motivarme con una motivación ahora ya de gratitud por lo que se me ha dado, a poder vivir en justicia. ¿Por qué? Porque vivir en justicia lo que en esencia es imitar a Cristo. Y si somos discípulos de Cristo y queremos ser como Cristo, y Dios dice, se nos ha predestinado para ser conformados a la imagen de su Hijo. O sea, el propósito de Dios para nuestras vidas, si no lo sabías, es ese: ser conformado a la imagen de Cristo. Y eso se ve en la vida práctica en amor, en que amas a Dios, guardando su palabra, y amas a tus hermanos. Y eso incluye también la negación, el servicio y un montón de otros mini mandamientos que podemos observar, o listas de mandamientos que podemos observar en el Nuevo Testamento. Pero todo se resume en el amor y en la imitación a Cristo. Así que cuando correctamente entendemos que Cristo me ha dado esa justicia, entonces la respuesta natural a eso va a ser: yo quiero vivir como Él vivió. Quiero manifestar también su justicia. Y eso es un fruto del Evangelio, la santificación. Pero eso sí es un proceso. Y eso sí requiere de nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos esta lucha, ¿no es cierto?, con nuestro pecado, en la que tenemos que hacer morir nuestro pecado. Y eso no es automático. Entonces, en el momento que yo dejo de activamente hacer morir mi carne, hacer morir mi pecado, negarme a mí mismo, el pecado sigue creciendo. Entonces, en la medida que yo me relajo en mi vida cristiana, va a ser natural que empiece a crecer el antiguo yo, por así decirlo. Es como un jardín, ¿no? Si uno se descuida, empieza a crecer cardos, maleza. Uno tiene que estar ahí. Sale una hojita de algo, lo saco, lo riego, lo arreglo. Nuestra vida es igual. Y Dios nos ha dado medios de gracia para eso. La iglesia, la comunión, la escritura, la oración, la cena que vamos a tener. Todos medios de gracia para eso, para crecer en ese propósito.
pero que es un resultado natural que la justicia de Dios tiene en nuestra vida. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces queremos recordar estas verdades, ya para ir terminando. Todos hemos pecado, a la luz de este pasaje, todos hemos pecado, todos merecíamos juicio, todos estamos en iguales condiciones ante la ira de Dios, pero Dios ha provisto una forma en la que podemos ser justificados, es decir, declarados justos, aun cuando no lo somos. Y esa forma es por medio de Jesús, a quien Dios puso para aplicar su justicia, su ira, el castigo que yo merecía, para entonces poder justificarme a mí, que sí merecía el castigo, sí merecía el juicio, y declararme justo, gratuitamente, por gracia, sin que hubiese nada que yo pudiese hacer para añadir o para mejorar ese estado. Eso debe excluir nuestra jactancia, debe excluir nuestro orgullo, debe excluir nuestra culpa también, pero debe motivarnos, podríamos decirlo, al amor y a las buenas obras, también como dice Hebreos. Y eso va a reflejar el cumplimiento de la ley, en el amor. Confirmamos que la ley es buena, es perfecta y es veraz. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, Señor, por lo que tú has hecho en Cristo. Gracias porque nos has salvado de ti mismo, de tu ira, por medio de Cristo, por medio de su justicia. Gracias porque nos puedes declarar justos por ningún mérito nuestro, y además no tenemos nada, Señor, que ofrecerte, nada que nos pueda hacer más justos o mejores de lo que tu Hijo es. Y por eso te agradecemos. Gracias por tu provisión salvífica en el Evangelio. Gracias porque podemos experimentar, Señor, tu perdón, tu paz. Y perdónanos, Señor, por nuestro orgullo, por tantas veces dejar de mirar tu justicia, comenzar a confiar en nuestra justicia. Y eso se ve tantas veces en actitudes jactanciosas, altivas, Señor, o en sentimientos de excesiva culpa, o en libertinaje, o en falta de obediencia también a tu palabra. Queremos, Señor, cada día considerar estas verdades, cada día ser expuestos a ellas, Señor, recordarlas a nuestra alma, para que entonces podamos bendecirte por tu grandísimo don que nos has dado en Cristo, dándonos salvación, perdón, justificación y todo aquello gratuitamente solo por tu gracia, Señor. Pedimos tu bendición también cada uno de mis hermanos, en nuestros corazones, Señor. Somos tan prontos a olvidarnos de estas cosas. Queremos, Señor, traerlas siempre a memoria y recordar lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.